Espectro plateado capítulo 3. Callejones sin salida. No había forma de que esto fuera cierto. Tenía que ser un error. Debía haber al menos un libro en la biblioteca que presentara la solución a su problema. No era posible que no hubiera nada que ella pudiera hacer. Weiss había cogido todos los libros que pudieran contener información sobre fantasmas y cómo deshacerse de ellos, pero ninguno parecía tener las respuestas que buscaba. En todo caso, el contenido de los libros solo la confundió más con respecto a su situación. Ninguno de los libros sobre fantasmas, no muertos o nigromancia contenía nada parecido a Ruby. Ruby no era un fantasma normal, eso era obvio. La mayoría de los fantasmas, según los viejos y polvorientos tomos que leía, eran almas perdidas que no podían llegar al más allá después de morir. No tenían inteligencia y atacaban a cualquier ser vivo con alma en un intento desesperado por curar sus heridas por sí solos. Estos fantasmas persistían hasta que su alma se curaba, momento en el que pasaban al más allá. O podían ser desterrados con un hechizo relativamente avanzado, pero que Weiss probablemente podría realizar. La falta de inteligencia significaba que Ruby obviamente no era un alma perdida, por lo que Weiss investigó más. Pensó por un tiempo que Ruby podría haber sido un fantasma antiguo, ya que, al igual que los hermanos Grimm, los fantasmas podían adquirir inteligencia si vivían lo suficiente o si poseían un alma poderosa. Los fantasmas antiguos tenían almas tan retorcidas y depravadas que incluso cientos de años después de su muerte, no podían dejar atrás su dolor, lo que los volvía extremadamente peligrosos. Durante su larga existencia, sin duda se volverían muy fuertes. Desafortunadamente, Ruby afirmó haber muerto en Patch, lo que debilitó esa idea. La isla de Patch fue habitada hace apenas 100 años, un tiempo demasiado corto para que un fantasma muriera allí y alcanzara la edad suficiente para adquirir la inteligencia necesaria para ser considerado antiguo. Weiss, por supuesto, consideró que Ruby podría haber mentido sobre su muerte en Patch, pero eso en última instancia no importó debido a un simple detalle. Nadie más podía verla. Solo un tipo de fantasma podía ocultarse de los seres vivos. Un revenant. Los revenants eran almas que no podían llegar al más allá debido a su odio absoluto hacia alguien. Continuarían existiendo hasta que se vengaran de quien les había hecho daño, persiguiéndolos sin descanso. Solo el objetivo del odio de un revenant podría verlo, como solo ella podía ver a Ruby. Pero una vez más, había un problema con esta teoría. Weiss nunca le había hecho daño a Ruby. Un revenant tenía que ser alguien que había sido agraviado personalmente, y al no haber conocido a la chica hasta después de su muerte, Ruby no podía ser un revenant que buscaba venganza. Sin mencionar que Ruby no parecía odiar particularmente a Weiss. Y la mansión en la que estaban estaba rodeada de poderosas protecciones mágicas, por lo que ningún revenant habría podido entrar en primer lugar. Cada vez que encontraba algo parecido a lo que le estaba sucediendo, se presentaba una falla enorme en la idea. Ruby no podía ser una sombra, un alma que se había dividido en pedazos al morir, ya que estos eran incluso más débiles que los fantasmas básicos. No podía ser un espectro, un alma que había sido corrompida con nigromancia para crear un sirviente oscuro, ya que poseía inteligencia y libre albedrío. Pasaron las horas y Weiss seguía sin encontrar nada que pudiera ayudarla. Cerró un tratado sobre fantasmas y otros no muertos de Arthur Bax, un libro monótono que había estado hojeando durante casi una hora. El nivel de detalle del libro era increíble, uno podía estar convencido de que el hombre tenía una experiencia profunda con todos los seres sobre los que escribía. Pero eso no ayudó mucho a solucionar el hecho de que el libro era aburrido. Muchos de los libros que había estado leyendo estaban lejos de ser entretenidos, pero este se llevó la palma. Dejó el libro a un lado y se estiró para coger el siguiente libro de la pila, pero no encontró nada. Había leído todos los libros de texto, revistas académicas y discursos que pudo encontrar sobre el tema de los fantasmas, los no muertos y la nigromancia, pero nada se ajustaba a su situación. No había precedentes de qué hacer cuando un fantasma que nadie más puede ver empieza a seguirte y a hablarte. Si había algo positivo en su situación, era que Ruby finalmente se había callado. El fantasma plateado flotaba cerca de la entrada de la biblioteca, agachado contra la pared. Al notar que estaba distraída, Weiss aprovechó la oportunidad para observar cómo se comportaba el fantasma. Parecía semicorpórea, incapaz de interactuar con los objetos pero incapaz de atravesarlos. Cada vez que una persona se acercaba a Ruby, ella retrocedía como si estuviera físicamente allí. Sin embargo, la persona continuaba allí, sin inmutarse.
Weiss recordó que esa mañana, cuando finalmente se dio cuenta de que Ruby estaba flotando en el rosal, Ruby podía atravesar ciertas cosas, pero los objetos sólidos actuaban como lo harían si estuviera físicamente allí. Con un suspiro, Weiss agarró los libros y comenzó a colocarlos nuevamente en los estantes, quejándose para sí misma de que la biblioteca era tan grande. La habitación tenía 3 pisos, filas y filas de estantes en la planta baja y estantes altísimos a lo largo de las paredes del segundo y tercer piso. Después de colocar cada uno de los libros en su lugar correspondiente, Weiss notó que el sol ya se había puesto. Con un suspiro, se dirigió al comedor para cenar. Sus pasos hacían ruido y resonaban por los pasillos inmaculados y los techos abovedados. La finca Schne era la definición misma de lo extravagante, con columnas ornamentadas que salpicaban los pasillos largos y sinuosos. Toda la mansión era enorme, y recorrerla de un lado a otro podía llevar más de 10 minutos sin distracciones. Su compañero invisible flotaba ligeramente detrás de ella, pero permanecía en un feliz silencio. Weiss supuso que debería estar agradecida por eso. Al llegar al vestíbulo, Weiss se detuvo cuando Klein se acercó a ella, luciendo bastante apremiante. «Señora Schne, ¿ya ha comido?», le preguntó el jovial mayordomo, haciéndola suspirar enfadada. «No, todavía no», le espetó, antes de arrepentirse inmediatamente cuando su rostro se ensombreció. No había tenido intención de hacerlo. «Me disculpo, no quise ser tan grosera. Solo estoy frustrada», admitió. «Lo entiendo. ¿Hay algo que pueda hacer para aliviar tus frustraciones?», preguntó Klein, obviamente preocupado por ella. Ella apreciaba el sentimiento, pero no podía hablarle de Ruby. Incluso si él la creía, no lograría nada y solo le recordaría sus fracasos. «No, simplemente estoy enfadado por la situación en la que me encuentro», dijo Weiss con diplomacia. Una respuesta neutral, que Klein aceptaría fácilmente sin insistir más. «Ah, sí, la decisión del matrimonio. ¿Ya has hablado de ello con tu madre?», preguntó Klein, a lo que Weiss parpadeó. Casi había olvidado por completo lo que su padre le había pedido que hiciera. «Todavía no. Sé que no se lo tomará bien». Y eso era decirlo a la ligera. Recordarle a mi madre su propio matrimonio forzado la trastornaría y la haría caer en una espiral descendente hasta que estuviera demasiado borracha como para caminar hasta su dormitorio. «Bueno, ahora tienes una oportunidad. Sé que ni el maestro Whitley ni tu padre han hablado con ella, y estará en el comedor en breve», le dijo Klein, instándola sutilmente a que hablara con ella ahora. Sería malo, pero dejar que su padre o su hermano se lo dijeran sería peor. «Muy bien. Iré a hablar con ella», dijo Weiss antes de dirigirse hacia la gran puerta que conducía al comedor. ¿Ha estado bebiendo?» «No tanto, afortunadamente. Ella estará lo suficientemente coherente como para tener una conversación contigo», dijo Klein alentadoramente. Weiss asintió, armándose de valor. Era mejor simplemente empezar a hablar con ella lo más rápido posible. No podía dejar que su padre o Whitley se lo contaran, tergiversando la historia para que pareciera más una villana ante su propia madre. Con un suspiro, Weiss abrió las puertas y se dirigió hacia el asiento que estaba justo al lado de la cabecera de la mesa. Ruby no era idiota. Podía ser ingenua, pero ciertamente no era estúpida. Sabía que Weiss le tenía miedo y probablemente la odiaba. Su expresión de enojo cada vez que Ruby intentaba iniciar una conversación no había pasado desapercibida, pero Ruby simplemente había seguido adelante. Quería agradarle a Weiss. Probablemente porque Weiss era la única con la que podía hablar. Eso seguía siendo extraño. No importaba con quién más intentara interactuar, simplemente nadie la notaba. No podía entender por qué Weiss podía oírla, pero ese era un misterio para más adelante. Ahora mismo, necesito averiguar cómo compensar el hecho de que Weiss haya perdido, pensó Ruby. Normalmente, nunca llegaría a tales extremos para hacerse amiga de alguien que obviamente la despreciaba, pero Weiss era su única opción. Desafortunadamente para ella, Weiss pensó que Ruby estaba tratando de matarla o estaba despotricando contra ella sobre lo molesta que era. Desde que Weiss había entrado en la biblioteca, Ruby no había dicho una palabra, sabiendo que hablar con Weiss solo empeoraría las cosas. Deseaba que Jan estuviera aquí, podía hacerse amiga de cualquiera. El pensamiento de su hermana hizo que Ruby recordara al resto de su familia y lo mucho que los extrañaba. ¿Serían capaces de ver su fantasma? Lo dudaba. Si ese fuera el caso, ¿por qué la habían enviado hasta Atlas, donde solo una persona, Weiss, podía verla? Deseaba poder ver a su familia una última vez.
Su padre, con su sonrisa feliz mientras observaba a sus hijas jugar juntas en el bosque cerca de su cabaña. Ella hubiera deseado haber pasado más tiempo ayudando en su granja, la que él había comprado después de que ella naciera para que tuvieran un lugar seguro donde crecer. Extrañaba al tío Crow, el nómada imperturbable que siempre tenía las historias más interesantes. Extrañaba sentarse en el suelo con su hermana y escucharlo hablar sobre la vez que salvó una aldea de una manada de hermanos Grimm. Extrañaba a su hermana Jan, que siempre la respaldaba, que siempre cuidaba de Ruby, sacrificando su propia felicidad para asegurar la suya. Sabía que Jan se enojaría porque Ruby la había enviado a hacer un recado para que no viera morir a su hermana pequeña, pero sabía que los muros que Jan había construido se derrumbarían si veía a Ruby sufrir tanto en sus últimos momentos. Hablando de eso, sus últimos momentos no fueron exactamente definitivos, y eso realmente molestó a Ruby. Sabía por las historias de papá y tío Crow que las almas solo se quedaban en el mundo mortal después de la muerte si guardaban algún tipo de rencor o no podían encontrar la paz. En realidad, no tenía ningún problema con nada ni con nadie, y no creía que su alma estuviera en un estado de confusión. ¿Podría ser todo esto parte de la maldición que la mató? No tenía ni idea y sabía que nadie más lo sabría tampoco. Todos los magos que su padre y su tío habían contratado para intentar disipar la maldición habían quedado perplejos. No podían entender cómo la había conseguido, quién se la había dado o incluso qué hacía. Solo sabían que la estaba matando y que era extraordinariamente poderosa. Tuvo la suerte de recibir una maldición que separó su alma de su cuerpo después de la muerte y la ancló al mundo mortal. Quería ir a ver a su madre, pero ahora no podía estar con ninguno de sus familiares. Estaba atrapada con esta princesa malcriada llamada Weiss, que alternaba entre ignorarla por completo y gritarle. Hablando de Weiss, parecía estar de muy mal humor. Después de haber entrado en la biblioteca, Ruby decidió intentar averiguar de qué era capaz como fantasma. No podía atravesar objetos sólidos, algo que descubrió después de intentar volar a través de una columna de mármol. Podía volar y caminar, pero después de llegar lo suficientemente lejos, sentía como si tuviera una cuerda atada a la cintura, atándola a Weiss. Bueno, eso fue perfecto. Se vio obligada a permanecer a unos 15 metros de Weiss por el resto de su vida. La vida de Weiss, claro. Estaba muerta. Honestamente, todo el asunto de estar muerta todavía no la había alcanzado. Ruby dejó escapar un suspiro cuando Weiss entró en un elegante comedor y se dirigió al asiento que estaba justo al lado de la cabecera de la mesa. Unos cuantos sirvientes salieron corriendo de la cocina para servirle la comida, a lo que Weiss la despidió con un gesto de la mano y un comeré cuando llegue mi madre. ¿Tu mamá? ¿Tu hermano la mencionó? ¿Qué le pasa?, preguntó Ruby inocentemente, recibiendo solo una mirada de disgusto a cambio. Te agradecería que no te metieras en los asuntos de mi familia, Ruby, dijo Weiss con una leve mueca de desprecio al decir su nombre. Vaya. Ruby creía que no recordaba su nombre. Probablemente esa era una buena señal. Lo siento, solo tengo curiosidad. No hay mucho que me entretenga, ya sabes, con todo el asunto de estar muerta, respondió con sarcasmo, pero se sorprendió cuando Weiss solo suspiró. ¿Qué es lo que quieres de todos modos? No recuerdo haberte hecho nada para merecer que me persigas, le preguntó Weiss abatido. Te lo dije antes, no quiero nada, dijo simplemente. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Déjame en paz. ¿Eres el único que puede verme? ¿Cómo puedes estar tan seguro? No lo sabrías a menos que salgas a mirar y te quedes con las manos vacías. No puedo. ¿Qué? No puedo irme. Cuando me alejo demasiado de ti, me siento atraído hacia atrás. Estoy atrapado contigo. Weiss la miró con curiosidad. No recuerdo haber leído nada parecido, dijo, más bien para sí misma. ¿Leyendo? Hablando de eso, ¿por qué estuviste tanto tiempo en la biblioteca? Estaba tratando de averiguar cómo deshacerme de ti, ay. Eso dolió. Sabía que a Weiss no le gustaba, pero pasar horas estudiando tomos polvorientos para intentar encontrar una forma de desterrarla era duro. Le dolió descubrir que Weiss la odiaba tanto después de solo un día. Pero, por desgracia, no había nada útil en los libros. No eres como ningún fantasma sobre el que he leído. ¿Qué eres siquiera? Preguntó Weiss, medio acusándola. Creo que soy un fantasma. Quiero decir, recuerdo haber muerto. ¿Cómo moriste? ¿No era una insensibilidad preguntarle eso a alguien? Ruby no lo sabía, todavía era nueva en todo esto de estar muerta. Lo averiguaría sobre la marcha. Una maldición. ¿De qué tipo? ¿Qué hizo? ¿Quién te lo dio?
Las preguntas rápidas de Weiss eran las mismas que Ruby y su familia habían hecho durante meses. No lo sé. No pudimos averiguarlo. Weiss soltó una pequeña burla. ¿Te molestaste en contratar a un mago para que viniera a disipar la maldición? ¿O te olvidaste de hacerlo? Ruby apretó los puños con rabia. Su familia había desperdiciado una pequeña fortuna contratando magos y curanderos para intentar deshacerse de esa maldita cosa. Sí, princesa, mi familia contrató a un mago. A varios, en realidad. Pero no pudieron averiguar nada al respecto. Weiss resopló. No deben haber sido muy hábiles si no pudieron descifrar una simple maldición. Ruby estaba prácticamente furiosa en ese momento. Bueno, al menos a mi familia le habría importado lo suficiente como para intentar deshacerse de la maldición, respondió, sonriendo para sí misma cuando vio que Weiss le dirigía una expresión escandalizada. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó indignada. Ruby estaba a punto de replicar cuando fue interrumpida por el sonido de unas grandes puertas de roble que se abrían de golpe. Una mujer de cabello blanco entró, vestida con un elegante vestido y hermosas joyas de plata. Así que esa era la madre de Weiss. Echó una mirada hacia la chica, solo para encontrarla sentada muy erguida con una sonrisa forzada en su rostro. Ruby frunció el ceño. Nadie debería tener que forzar una sonrisa en presencia de su familia. Oh, Weiss. No sabía que me acompañarías a cenar esta noche, dijo la mujer en voz baja, su voz apenas era más que un susurro. La mujer parecía melancólica y Weiss bajó la mirada al oír sus palabras. En realidad, mamá, tengo algo que contarte, dijo Weiss, incapaz de mirar a su madre a los ojos. Ruby no pudo evitar compararla con un niño al que sus padres regañaban por robar dulces. Su madre entrecerró los ojos antes de dejar escapar un suspiro. Esperemos hasta después de comer. No quiero perder el apetito, dijo antes de que Weiss pudiera explicar, tomando asiento a la izquierda de la cabecera de la mesa. Un sirviente salió con 2 platos de comida y Ruby pudo decir con seguridad que nunca había visto comida tan exquisita. Ni siquiera podía decir qué mitad de la comida era y estaba dispuesta a apostar que un plato valía más que lo que su padre ganaba con su cosecha anual. Las 2 mujeres de cabello blanco comieron en silencio. El tintineo de los distintos utensilios al chocar con los platos y cuencos era lo único que aliviaba su aburrimiento. Aquello no se parecía en nada a la cena que había tenido con su familia. Con su familia, siempre había algo que hacer. Jan se jactaba de que no había sido derrotada en el ring de entrenamiento, o papá les contaba cuánta ayuda necesitaría durante la cosecha. Siempre había ruido, e incluso cuando nadie hablaba se oía el sonido de ellos comiendo. Jan siempre había sido una comedora desordenada. Pero esto era todo lo contrario. Weiss y su madre parecían esforzarse al máximo por hacer el menor ruido posible, y Weiss se estremecía cada vez que lo hacía. Nadie debería estremecerse así cuando hace ruido en la mesa, murmuró Ruby para sí misma. Weiss parecía realmente aterrorizada de hablar con su madre, y su madre parecía exasperada por el hecho de que Weiss tenía algo importante que decirle. Finalmente, después de la cena más incómoda que Ruby había visto jamás, las 2 terminaron. Mientras los sirvientes salían corriendo a recoger los platos, la madre de Weiss cruzó las manos sobre el regazo y miró a su hija expectante. ¿Y bien? ¿Tienes algo que decirme? Weiss miró hacia abajo y Ruby se preguntó por qué le resultaba tan difícil hablar con su madre. Finalmente, Weiss dejó escapar un suspiro y dijo, apenas lo suficientemente alto para que la oyeran. Mi padre quiere que empiece a considerar el matrimonio. La madre de Weiss se estremeció como si la hubieran golpeado y una expresión severa se dibujó en su rostro. Agarró la botella de vino de la que había estado bebiendo durante la cena y, descorchando con una facilidad experta, inclinó la botella hacia atrás y bebió lo suficiente para impresionar incluso a su tío. Dejó la botella y se aclaró la garganta antes de volver su atención a Weiss. Bueno, ¿lo hizo? Eso es, encantador, dijo con los dientes apretados. Parecía estar recordando algún recuerdo lejano y no prestando atención a su hija. Si no te importa, me retiraré por la noche. ¿Me recuerdas a mí misma?, la interrumpió su madre, deteniendo a Weiss en seco. Ruby frunció el ceño. ¿Qué estaba haciendo? Yo, sin embargo, no pude considerar con quién quería casarme, continuó, ya sea sin darse cuenta o sin importarle la mirada herida en el rostro de su hija. Simplemente me obligaron a casarme con ese comerciante para salvar a la familia de la caída. Ahora míranos. La poderosa familia Schne, restaurada al poder por los esfuerzos de un tonto egoísta, al precio de mi libre albedrío, continuó despotricando la mujer, su voz cada vez más suave.
La mayor de los Stne tomó otro trago de vino. Y cada vez que te veo, recuerdo lo que me robaron, le dijo la noble de cabello blanco a su hija. Ruby hervía de ira. ¿Cómo podía hablarle así a su propia hija? Miró a Weiss y vio que sus ojos temblaban, al borde de las lágrimas. La imagen era tan contraria a como había visto a Weiss que por un momento sufrió un latigazo cervical. Las siguientes palabras que salieron de la boca de la mujer la sacaron de ese estado. «Y ahora vienes a presumir de tu libertad, delante de alguien que la perdió», dijo la madre de Weiss, tomando otro trago directamente de la botella. «¿De verdad me odias tanto?», preguntó. Ruby no podía soportarlo más. Esta mujer estaba actuando de manera tan vil con su propia hija, ignorando su tristeza para quejarse de sus propios problemas. Ignoraba por completo cómo se sentía Weiss y la trataba como basura por algo que le habían pedido que hiciera. Esto era tan diferente de cómo había sido su propia madre, Summer, que Ruby sintió que llamarla madre sería un insulto para la suya. Llamas plateadas estallaron desde ella, un infierno de llamas hecho de una luz plateada cegadora. Ruby estaba tan enojada con esta mujer por cómo trataba a su propia hija, que ni siquiera se dio cuenta de que el fuego lamía su capa espectral, y solo cuando vio la expresión temerosa de Weiss se dio cuenta de que estaba envuelta en llamas. Sin embargo, la madre de Weiss obviamente no la vio y continuó. «Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Ojalá no me hubieran maldecido contigo», exclamó la mujer directamente a la cara de Weiss. Finalmente, al llegar al límite de sus fuerzas, Weiss salió corriendo por la gran puerta de roble, apenas capaz de contener las lágrimas. Ruby la siguió, en parte porque quería ayudarla y en parte porque la arrastrarían aunque no quisiera. Una vez que Weiss llegó a su habitación, cerró la puerta de golpe, las cosas de su mesita de noche se sacudieron y se cayeron, y varios libros cayeron de sus estantes. Weiss simplemente ignoró estas cosas y corrió a su cama, finalmente rindiéndose y sollozando incontrolablemente. Ruby no pudo evitar sentir lástima al ver a la niña llorar sobre su almohada, pero sabía que la niña quería privacidad, así que se deslizó por la ventana entreabierta. La niña fantasma nunca se había sentido más en conflicto. Por un lado, Weiss había sido grosero con ella, había ignorado su presencia y quería que se fuera. Sin embargo, por otro lado, dada la forma en que la madre y el hermano de Weiss la trataban, así como su padre, dada la forma en que el mayordomo de antes habló de él, sintió que la niña necesitaba una amiga más que cualquier otra cosa. ¿Qué haría mamá?, se preguntó, mirando la luna destrozada que iluminaba el jardín en el que conoció a Weiss. La respuesta era obvia. Summer habría hecho todo lo posible por ayudar a cualquiera, sin importar lo groseros que fueran. Ella era increíble en ese aspecto, siempre tratando de ofrecer misericordia a los demás, incluso si eran personas terribles. Y ella había querido ser como su madre cuando estaba viva, así que tal vez este era el destino que le daba la oportunidad de hacer lo que nunca pudo hacer mientras estaba viva. Ella iba a ayudar a alguien que claramente lo necesitaba. Se haría amiga de Weiss, incluso aunque eso la matara, cosa que no podía hacer, porque ella ya estaba muerta. Todo este asunto de los fantasmas es confuso, pensó Ruby mientras se deslizaba por la ventana y echaba un vistazo a la habitación. «¿Weiss?», susurró en voz alta. Su única respuesta fue que Weiss murmurara incoherentemente. «Ah. Estaba dormida. Bueno, entonces Ruby tendría que esperar hasta mañana para hacerse amiga de ella. Seré la mejor amiga que jamás tendrás. Ya verás, Weiss», pensó Ruby mientras comenzaba a idear un plan para agradarle a Weiss. No podía ser demasiado difícil, ¿verdad?